Hermanos, que el Señor les bendiga, bienvenidos esta noche, noche de calor, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Se siente un poquito el calor. Ustedes conocen el pasaje de Juan capítulo 15, ¿verdad? Donde el Señor está diciendo que Él es la vid y nosotros somos los ¿quién? Pámpanos, dice. Pero yo quiero leerles un par de versículos. En el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor dice que Él es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Y una de las formas que tenemos para llevar fruto es amando a su mismo pueblo, fíjense. Por eso quiero felicitar y darle gracias al Señor por todos los hermanos que estuvieron, que contribuyeron, que trabajaron directamente o indirectamente para este retiro que acabamos de tener. Démosle un aplauso al Señor y a nosotros mismos también, hermanos. Fíjense que ustedes se dieron cuenta que tuvimos quizás en este retiro la mayor cantidad de localidades desde hace muchos años, porque hoy tuvimos San Alejo, Nuevo Amanecer, tuvimos San Miguel, tuvimos Nicaragua, el Congo, que son proyectos que normalmente no habían estado con nosotros. Bueno, Nuevo Amanecer sí, pero los que mencioné normalmente no tenían la oportunidad de estar en medio de nosotros. Pero en este año el Señor nos concedió tenerlos. Y les quiero comentar que muy buenos comentarios, no solamente del evento en sí, sino que de ustedes mismos, hermanos, que pudieron servir, que pudieron saludar. Así es que los animo a que sigamos haciendo la obra del Señor, porque dice que de esa forma Él es glorificado, cuando nosotros estamos llevando fruto, ¿verdad? Y como vimos en el retiro, una de las formas es ser instrumentos en las manos del Señor. Así es que gloria al Señor por eso. También quiero comentarles que el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a tener una reunión especial, porque va a haber la dedicación, va a haber la consagración de un pequeño más. Tenemos a los esposos Adán, el hermano Adán, ¿verdad? El que toca el teclado, y su esposa, la hermana Eli, que también canta. Quieren dedicar al Señor, quieren presentarlo a toda la congregación, pero principalmente dedicarlo al Señor. Entonces el próximo miércoles estamos invitados para que todos estemos presentes. El nombre del niño es Esteban Sandoval. Miren el nombre que le ha puesto, ustedes saben que es nombre bíblico. Algo el Señor también les habló a los padres y quieren que nosotros estemos presentes en ese momento en el cual ellos consagran la vida de su hijo para la gloria del Señor. Así es que estamos invitados, no nos perdamos el próximo miércoles para poder acompañar a nuestros hermanos y también darle gloria al Señor en todo esto. Muchos hermanos, que el Señor les bendiga. Realmente no somos dignos, ¿verdad, hermanos? Somos indignos de estar delante del Señor y que Él nos dé el privilegio, ¿verdad, hermanos?, de también compartir su palabra, de predicar su palabra. Amén, hermanos. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice, y que sus caminos tampoco son nuestros caminos, ¿verdad, hermanos? Así dice la Escritura. Así que quisiera, amados hermanos, que me acompañen, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a estar en el versículo 1 y 2, 1 Corintios capítulo 5 y versículos 1 y 2. Y el tema, hermanos, de esta noche, de este mensaje, el tema se titula: es tiempo de lamentarnos. ¿A cuánto nos gusta lamentarnos, hermanos? Dice un dicho que sobre la leche derramada no hay que llorar, dice un dicho, ¿verdad? Creo que, hermanos, a nadie nos gusta andar felices, nos gusta andar contentos, nos gusta andar, ¿verdad? Todo tuani, dice por ahí una hermana, ¿verdad? Todo tuani, dice, ¿verdad? Entonces, creo que
Pero la idea, hermanos, en esta noche es que a través de la palabra que el Señor nos conceda poder compartir, pueda haber, hermanos, o pueda traer la palabra una profunda reflexión a nuestras vidas sobre el estado espiritual de cada uno de nosotros, de nuestras familias, sobre el estado espiritual de nuestra iglesia, de nuestra nación también, hermanos, y del mundo entero, ¿verdad? Y el punto es que nos lleve, hermanos, a llorar de duelo, a fin de que el Señor, hermanos, pueda compadecerse de nosotros, ¿verdad, hermanos? Pueda compadecerse de nosotros. Y como decíamos, el tema es tiempo de lamentarnos. ¿Cuándo es tiempo de lamentarnos, hermanos? ¿Solo cuando las cosas andan mal? Creo que, hermanos, ante la acechanza del pecado, ante los efectos del pecado, dice la Biblia que el pecado está a la puerta, ¿verdad? Hermanos, el pecado nos lo topamos a cada momento, a cada instante, a cada minuto, segundo, día, horas, hermanos, está enfrente de nosotros. Y los efectos del pecado también. Por lo tanto, hermanos, nosotros deberíamos de siempre tener una actitud y un corazón de lamentarnos delante del Señor frente a la maldad y al pecado que nos rodea, que nos afecta, ante el pecado en el que estamos, hermanos, en ese entorno. Entonces, esa es la idea, hermanos, que en esta noche el Señor pueda traer una profunda reflexión personal, familiar, de iglesia, de país, de nación, del mundo, ¿verdad? Y fíjense que quiero leerle una frase de un pintor francés llamado Abel Dufresnes, se llama Abel Dufresnes. Él dice lo siguiente, mire, las lamentaciones no sirven para nada, dice él. Entregarse a ellas es perder el tiempo presente por un pasado que ya no nos pertenece, dice Abel Dufresnes, ese pintor francés. Pero, hermanos, a pesar de lo que puedan decir personajes como este pintor, el apóstol Pablo, hermanos, aquí en 1 Corintios capítulo 5, llama a los hermanos de la iglesia en Corinto a lamentarse. Ese es el llamado que les hace él. Y quiero que leamos el texto, mire lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 2. Leamos el versículo 2 primero. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y bueno, hermanos, para que nosotros, amados hermanos, podamos entender lo que el apóstol Pablo le estaba animando o diciendo a la iglesia de los Corintios, debemos de entender lo que significa, hermanos, la palabra lamentarse. Pablo esperaba de ellos algo, esperaba una situación que nosotros también necesitamos entender en esta noche, y es esa palabra lamentarse. Y para ello, hermanos, vayamos y ampliemos un poco sobre esta palabra lamentaciones, lamentarse. Y fíjese que hay un libro completo en la Biblia, usted sabe bien, que nos habla acerca de esto, de las lamentaciones. Y precisamente el nombre de este libro, ¿cómo es, hermanos? Lamentaciones, ¿verdad? Y esta palabra viene del hebreo eka, que significa o se traduce algo así como ¿cómo? Como cuando a uno le dan una noticia y uno se desmaya, ¿verdad, hermano? Se desmaya y dice, ¿cómo? Dice uno, ¿cómo? Entonces se traduce así como alguien que se desmaya, con alguien que tiene un dolor profundo, alguien que tiene una pena profunda. ¿Ha tenido alguna vez usted un dolor profundo en su corazón, una pena profunda? ¿Le han dado alguna vez alguna noticia en la que usted se queda como así? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, así mismo se traduce esta palabra como algo que nos asombra. Y aparece en el libro de Eclesiastés en el capítulo 1:1, 2:1, en el 4:1, usted lo puede leer luego en su casa. Pero, hermanos, fíjese que los rabinos le llamaron al libro de las lamentaciones
en una época temprana, ellos le llamaron clamores fuertes, o lamentaciones, como hemos dicho. Y este libro, hermanos, es una endecha, o sea, son cantos. Usted sabe que las endechas son cantos de lamento, que normalmente se cantaban en los funerales, cuando estaban enterrando o velando a alguien, ¿verdad? Se cantaban esos cantos de lamento, esas son las endechas. Y este es un libro de endecha, de sufrimientos, por el funeral de la que una vez fue la hermosa ciudad de Jerusalén. Y esto lo podemos ver, si usted apunta, en Lamentaciones capítulo 2, versículo 15. Entonces, hermanos, el autor de Lamentaciones, aunque no se menciona quién es el autor de este libro, hay indicios, hay indicaciones internas e históricas de que fue el profeta Jeremías, ¿verdad? Fue el profeta Jeremías. Y el Señor le había dicho a Jeremías que hiciera lamento por su pueblo. Miren, si vamos a Jeremías capítulo 7 y versículo 29, si usted me acompaña a Jeremías capítulo 7, versículo 29, tal vez aparece en la pantalla si se puede. Jeremías capítulo 7 y versículo 29, y dice así: corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová, dice, ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Entonces, el Señor le había dicho a Jeremías que hiciera lamento. Y Jeremías escribió Lamentaciones como un testigo, hermanos, ocular, como un testigo que estaba ahí, que estaba viviendo los hechos dolorosos y estaba viviendo los hechos vergonzosos del pueblo de Dios. Vio la destrucción, Jeremías vio la destrucción de los muros, Jeremías vio la destrucción de todas esas torres, de los hogares, de los palacios, Jeremías vio la destrucción del templo, y él fue un testigo ocular de todos estos desastres y de todas estas destrucciones debido a los hechos vergonzosos y dolorosos del pueblo de Dios. Y él escribió mientras todos estos acontecimientos, hermanos, estaban frescos en su memoria. Sí, ahí fue donde él aprovechó y escribió, ¿verdad? Estas lamentaciones. Pero, hermanos, el lenguaje usado en el libro de Lamentaciones es muy parecido también al lenguaje usado en el libro profético de Jeremías. Y para eso yo quiero hacer unas comparaciones, quiero leerlas y quizás me ayuda cabina para ir pasando esos versículos. Por ejemplo, miren, veamos Lamentaciones 1:2. No lo busque, hermano, ahí va a salir en la pantalla. Lamentaciones 1:2. Y dice así: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Se está hablando de Israel, ¿verdad, hermanos? Entonces, hoy veamos Jeremías 30:14. Jeremías 30:14 dice: todos tus enamorados te olvidaron, dice. No te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Entonces nosotros vemos, hermanos, cómo el lenguaje usado en el libro de Lamentaciones es un lenguaje también, hermanos, parecido al usado en el libro del profeta Isaías, de Jeremías. Veamos otro texto, veamos Lamentaciones capítulo 1 y versículo 15. Lamentaciones 1, capítulo 1 y versículo 15. Y dice: el Señor ha hollado a todos mis hombres, fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Hoy veamos qué dice Jeremías 8:21. Y veamos la comparación de ese lenguaje usado y parecido. Jeremías 8:21 dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto, dice, me ha arrebatado. Y así, hermanos, pudiéramos mencionar más textos en el libro de Lamentaciones y en el libro del profeta Jeremías, en donde es usado, hermanos, un lenguaje similar en estos libros. Pero ahora bien, hermanos, con esto en mente de qué son las lamentaciones, usando como ejemplo el libro de Lamentaciones, y ahora que nosotros podemos tener una mayor comprensión, ya vimos su original, ¿verdad? Su raíz, qué significa, ¿verdad? Cómo, un espanto, como irse
de espaldas, desmayarse, un dolor profundo. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, nosotros veamos dos cosas en nuestro texto de esta noche, que está en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Yo quiero que lo leamos desde el 1 ahorita. Y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra, dice, entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis, como dice, envanecidos. Y hace una pregunta, dice: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y entonces lo primero que queremos ver, hermanos, en estos textos es que cuando es el tiempo de lamentarnos y no lo hacemos, es porque nuestra vida, nuestro corazón está envanecido. Repito, hermanos, cuando es tiempo de que debemos de lamentarnos y no lo hacemos, es porque nuestro corazón, nuestra vida está envanecida. Está envanecida, hermanos. Entonces, ¿por qué, hermanos, debería de haberse lamentado los corintios? ¿Por qué deberían de haberse lamentado, hermanos? Bueno, el texto nos lo dice. Se debían de haberse lamentado por el pecado en medio de la iglesia de los corintios. Porque ese pecado era un pecado, hermanos, no era un pecado sencillo, ¿verdad que no? Era un pecado vil. Entonces, ellos tenían que haberse lamentado por eso. Un pecado, hermanos, que aún ni los vecinos paganos, tal así que los vecinos paganos se escandalizaron de ello, porque dice, tal pecado, dice, que aún ni se nombra entre ¿quiénes? Entre los gentiles, o sea, entre los vecinos de ellos. No se nombra entre ellos. Entonces, hermanos, ellos, ¿qué había pasado? Que la iglesia en los Corintios, hermanos, los hermanos de la iglesia habían minimizado, habían tomado como en poco ese pecado, ¿verdad? Habían dicho, no, pues, si eso es normal, ¿verdad? Normal que pase eso, sí. Tenemos que acostumbrarnos, ¿sí? Y habían minimizado ese pecado. Y lo habían hecho tan insignificante ese pecado, y lo habían hecho insignificante al punto de que conocían ese pecado, y entonces, hermanos, en vez de lamentarse, ellos estaban ¿cómo? Callados, tranquilos, aquí no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era ese pecado, hermanos? Que dice el versículo 1, ¿verdad? Dice: de cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, dice. Y aquí está el pecado, mire, tanto que alguno, dice, tiene la mujer de su padre. Entonces, ¿qué había ahí, hermanos? Había un pecado de una relación sexual de un hombre con su madrastra, ¿sí? Y ese pecado sexual de este hombre con su madrastra, no sé, quizás era un joven, era un hombre adulto, no sabemos, ¿verdad? Entonces, esto era visto igual a la relación sexual, como que estuviera con su propia madre, como que hubiera estado con su propia madre, ¿sí? Así era. Y esto, hermanos, el incesto se castigaba con la muerte según la ley de Moisés. Si usted va a la ley de Moisés, lo que le tocaba a ese hombre, ¿qué era, hermanos? La muerte, ¿sí? Por ese pecado de sexual, por ese incesto, ¿verdad? Y, hermanos, como hemos dicho, este pecado era tan inusual que en la cultura romana, hermanos, era algo que no se practicaba en la cultura romana, y que eran tan paganos, hermanos, que no se practicaba, y tanto así que era ilegal también en la ley romana. Por eso el texto dice, ni aún se nombra entre ¿quiénes? Entre los gentiles, o sea, entre los romanos. Ese pecado no se mencionaba ni siquiera entre los romanos, porque no se daba, o sea, no estaban a favor, y también, hermanos, era condenado por la ley romana. Pero sí estaba pasando en la iglesia. Sí se daba en la iglesia. Pero, hermanos, ¿cuál era la causa por la que ellos no se habían lamentado?
¿Cuál era la causa por la que la iglesia, por la que los hermanos de la iglesia de Corinto no se lamentaban ante el pecado que estaba pasando? ¿Por qué? Bueno, porque dice el texto que se habían, ¿qué, hermanos? Envanecido. O sea, se habían hinchado, se habían, hermanos, vuelto arrogantes, se habían vuelto orgullosos, se habían vuelto carnales. Se habían llenado de orgullo, y el orgullo, hermanos, había saturado tanto su vida, el orgullo había saturado tanto su corazón, que los había hecho, hermanos, insensibles. Los había hecho insensibles ante tal pecado, ante tal maldad. Al punto, hermanos, de que ellos estaban dispuestos incluso a excusar o a defender las maldades más graves y extremas que pudieran estar pasando ahí en la iglesia. Porque eso es lo que, a eso nos lleva el envanecimiento, a eso nos lleva el orgullo espiritual, a eso nos lleva, hermanos, la arrogancia, la hinchazón, nos lleva, hermanos, a minimizar las cosas, nos lleva a tenerlas como en poco los pecados, sean pequeños o sean grandes, e incluso nos lleva a defenderlos o a excusarnos de ellos. Entonces, hermanos, esto era parte de su orgullo espiritual, que por cierto, hermanos, el orgullo espiritual es de los peores orgullos que pueden haber. Es de los peores orgullos que pueden haber. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el orgullo espiritual, y Jesús juzgó fuertemente el orgullo espiritual de los fariseos, ¿sí? ¿Cómo le llamó él? Hipócritas. Él juzgó fuertemente el orgullo, porque ellos aparentaban una cosa, pero eran otra. Porque el orgullo lo que hace, hermanos, el orgullo espiritual se justifica con una falsa piedad. O sea, que aparenta ser piadoso, pero en la realidad no lo es. Ese es el orgullo espiritual, y eso es lo que condenaba Jesús con los fariseos y con los escribas, y por eso les llamaba hipócritas. Decía, por fuera ustedes parecen bien limpitos, ¿verdad? Bien limpitos, pero por dentro ustedes son, decía, sepulcro blanqueados, decía. Fuerte, ¿verdad, hermanos? Fuertes. Entonces, ¿qué era lo que ellos debían de haber hecho? Debían de haberse lamentado, dice el texto. O sea, para que fuera quitado, para que fuera removido o sacado de en medio aquel que estaba en esa situación, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que vemos es lo contrario. Lo que vemos es que había una tolerancia y que él seguía siendo alguien íntimo de todos ellos, de todos los demás de la iglesia, pero estaba acostándose con la mujer de su padre, ¿verdad? Y era íntimo y era, ¿verdad? Y todo el mundo callado, ¿verdad? Y a pesar de su conducta malvada y corrupta, hermanos, él seguía ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, preguntémonos nosotros hoy en día, ¿cómo vemos a la iglesia evangélica a nivel general? ¿Cómo vemos a la iglesia evangélica a nivel general, a nivel local, a nivel global? ¿Cómo vemos a la iglesia evangélica, al pueblo de Dios? ¿Cómo lo vemos? Bueno, normalmente aquí hay una costumbre que cuando le preguntan, hermano, ¿y usted cómo está? En victoria, brother, en victoria. Todo calidad, le dicen a uno, ¿verdad? Aunque las cosas estén todas desastrosas, ¿verdad? Pero ¿qué dicen? Todo en victoria, tuani, siempre bien, ¿verdad? Estamos calidad, dicen aquí, ¿verdad? Le hacemos así, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Pero la verdad que la pregunta que nos deberíamos de hacer, hermanos, es, ¿nos estamos lamentando cada día? ¿Nos estamos lamentando cada día a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de nación? ¿Hay un lamento en nuestro corazón? ¿Hay un lamento en nuestra vida? ¿O estamos de fiesta? ¿Estamos todo chivo, todo calidad, verdad? Estamos siempre en victoria, aquí no pasa nada, ¿verdad? Estamos como en los días de Noé, que todos casándose y dándose en casamiento y todo tranquilo, ¿verdad? ¿O nos estamos lamentando, hermanos? Esa debería ser la pregunta adecuada. ¿Cómo estamos como iglesia, hermanos? ¿Estamos de fiesta, todo color de rosa, o nos estamos lamentando?
Estamos de fiesta mientras muchas iglesias se derrumban, mientras nuestros países se desgarran, hermanos, mientras nuestros niños y nuestros jóvenes son atrapados por las diferentes corrientes de pensamientos contrarias a la verdad de Dios. O mientras las familias se están desintegrando. ¿Cómo estamos como iglesia? Mientras más matrimonios se divorcian debido a los conflictos. Mientras la agenda de género y su expresión toma más fuerza. Mientras más hombres y mujeres caen en adulterio, más hombres se vuelven irresponsables y más mujeres se vuelven más liberales. Mientras más vidas caen en las garras del sexo ilícito. Mientras la maldad va en aumento, ¿cómo estamos, hermanos? ¿En victoria o nos estamos lamentando? ¿Qué debería de estar haciendo la iglesia, amados hermanos? ¿Qué dice Pablo? Que deberíamos de estarnos lamentando frente al pecado que nos acecha. Deberíamos de estarnos lamentando frente al entorno de pecado y de maldad que vivimos cada día en nuestras vidas. Pero hay una pregunta más, amados hermanos. ¿Qué está pasando en su entorno inmediato? Vayámonos a nuestro entorno inmediato. ¿Cuál es nuestro entorno inmediato? Primeramente nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está pasando en nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Hemos estado oyendo mensajes acerca de velar espiritualmente, ¿verdad que sí, hermanos? Hemos estado hablando, nuestro pastor ha estado hablando acerca de eso. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está, hermanos, nuestro matrimonio? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestro hogar, hermanos? ¿Todo bien? ¿Todo en victoria? ¿Todo bonito? ¿Cómo están nuestras finanzas también? ¿Están bien o están desquebrajadas? ¿Cómo están nuestras finanzas? ¿Cómo está su relación con los demás? ¿Cómo está su relación con los miembros de la iglesia? ¿Está bien? ¿Está calidad? ¿Está bonita? ¿Estaba caminando todo bien? ¿O cómo está la relación? ¿O hay envidias, enojos, pleitos, disensiones? ¿Cómo está, hermanos? ¿Cómo está, hermanos, nuestra relación con nuestros parientes? ¿Ah? ¿Está bien nuestra relación con nuestros parientes, con nuestros primos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros tíos, con nuestras tías? ¿Cómo están esas relaciones, hermano? ¿Están bien o no están bien? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros vecinos? ¿Estamos bien con nuestros vecinos? ¿Los visitamos? ¿Les compartimos el evangelio? ¿Les servimos? ¿O estamos enojados con la vecina porque nos tira humo? ¿Porque nos tira basura? ¿Cómo estamos, hermanos, con nuestros vecinos? Porque pone el gran musicón y nos enojamos. Porque nos parquea el carro donde no debe. ¿Cómo estamos, hermanos, con nuestros vecinos? Es una buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Pero, ¿cómo estamos con los no alcanzados también? Dejemos el contexto de la iglesia. ¿Cómo estamos con los que no conocen a Cristo? ¿Cómo estamos ahí? ¿Ah? Aquellos que no tienen ni un versículo en las Sagradas Escrituras en su propia lengua. ¿Lloramos por ellos o somos indiferentes? ¿Lloramos por aquellos que no tienen la palabra de Dios porque no tienen una iglesia? ¿Porque no tienen un grupo pequeño donde reunirse? ¿Lloramos por ellos? ¿Lamentamos por ellos? ¿O lo pasamos desapercibidos? ¿Somos indiferentes? Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice que ellos estaban sin Cristo, dice. Alejados de la ciudadanía de Dios. No estaban, sino que más bien están. Los no alcanzados, los que no han conocido a Jesucristo, están sin Dios, están sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, la ciudadanía de Dios, del reino de los cielos, y ajenos, dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así están, hermanos, los no alcanzados, los que no han venido a los pies de Cristo. ¿Y cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Estamos lamentándonos? ¿Nos duele eso? ¿Nos preocupa? Entonces, hermanos, lo primero que
hemos visto es que cuando es tiempo de lamentarnos y no lo hacemos, es porque estamos, ¿cómo, hermanos? Envanecidos. Pero lo segundo, hermanos, que vemos aquí en el texto es que cuando es tiempo de lamentarnos y no lo hacemos, el mal no será quitado. Eso es lo segundo, hermanos. Que cuando es tiempo de que debemos de lamentarnos y no lo hacemos, sino que en vez de lamentarnos estamos orgullosos, estamos hinchados, estamos envanecidos. Entonces, ¿qué dice? El mal no será quitado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dice la Escritura que a los soberbios Dios ¿cómo lo mira? De lejos. Y a los humildes ¿cómo lo mira? De cerca. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, el cambio debe de comenzar con un lamento en nuestro corazón. Por ahí debe de comenzar el cambio. Y todos los cambios en las Sagradas Escrituras comenzaban, hermanos, con un lamento, con un dolor, con un clamor en la vida de aquellos hombres y de aquellas mujeres que buscaban el favor de Dios. Entonces el cambio debe de comenzar con el lamento. ¿Quién, hermanos, hará lamento? ¿Quién va a hacer lamento? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿No deberían ustedes lamentarse? ¿Quién va a hacer lamento entonces? ¿Quién se va a lamentar? ¿Quién llorará delante de Jehová de los ejércitos? Delante del Dios Todopoderoso. ¿Quién va a derramar lágrimas? ¿Quién va a derramar clamor? ¿Quién va a derramar, va a doblar sus rodillas? ¿Quién? Delante del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y es que, hermanos, a menos que no expresemos dolor delante de Dios, a menos que nuestro corazón no exprese, que en nuestro corazón no haya ese dolor, ese lamento en nuestra vida, si no hay eso, hermanos, en nuestra vida, por lo que estamos viviendo, si no mostramos que somos sensibles al pecado y a la maldad, sino que nos sentimos como vulnerables al pecado, nos sentimos como vulnerables a la maldad, que a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? No, mire, dice la Escritura, mire cada uno, ¿cómo anda? Mire cada uno, vele por sí mismo, dice. No podemos, hermanos, tener una actitud de vulnerabilidad hacia el pecado, como que no nos va a pasar, como que no nos va a llegar. Dice la Escritura, hermanos, que el diablo anda como león rugiente y anda mirando, hermanos, a ver quién tiene orgullo, a ver quién tiene soberbia, a ver quién tiene hinchazón. Porque ¿qué va a hacer el diablo, hermanos? Se lo va, ¿qué dice? A devorar, dice. Entonces, hermanos, a menos que nuestro corazón no se identifique con el corazón de Jesús, de quien la Escritura dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 9, mire lo que dice Hebreos, hablando acerca de Jesús, dice Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice, has amado, dice, la justicia y aborrecido el ¿qué, hermanos? La maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, a menos que nuestro corazón, hermanos, no se identifique con el corazón de Dios, a menos que nuestro corazón no se identifique con el corazón de Cristo, de tal manera que amemos más la justicia y que aborrezcamos el pecado, hermanos, no nos vamos a poder lamentar y el pecado no va a ser quitado, la maldad no va a ser quitada, hermanos, de nuestro entorno. Cuando no somos indiferentes al pecado y cuando no somos indiferentes a la maldad, cuando no nos duele lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, cuando no nos duele lo que está ocurriendo en nuestro entorno, cuando no nos duele el sufrimiento del prójimo también, del desvalido, del desposeído, cuando no nos duele eso, hermanos, entonces nosotros no estamos lamentándonos. Cuando no lloramos con los que lloran también, hermanos, entonces, si no hacemos eso, entonces el pecado, la maldad, no va a ser quitada, dice ahí. Pero cuando nosotros hacemos lamento delante de Dios, hermanos, es cuando el Señor obra y cuando el Señor trae su bendición sobre nosotros. Y es cuando el mal, dice ahí, es
quitado, ¿verdad? Es cuando el mal es quitado. Por eso, hermanos, debemos de nosotros tener un constante lamento en nuestro corazón. Pero no solamente, hermanos, debemos de expresar nuestro dolor delante de Dios, sino que también debemos de hacer oraciones de lamento. Debemos de orar, amados hermanos. Mire que Dios nos ha estado invitando constantemente a que oremos, ¿verdad? Dios ha estado invitando, nos ha estado, hermanos, diciendo que debemos de estar orando a nivel personal, ¿verdad? Velando nosotros en oración, cada uno en lo personal, en su casa, donde esté. Pero también debemos de estar velando a nivel corporativo como iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios nos invita a que nosotros debemos de estar haciendo oraciones también de lamento. Y mire, vayamos a Primera de Tito, o Primera de Timoteo, creo que es, ¿verdad? Sí, Primera de Timoteo, vamos a ver, Primera de Timoteo. Acompáñenme, a ver si no me equivoco, hermanos, si no sería Tito. Vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. Sí, ahí estamos bien. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. Dice, hermanos, exhorto, dice, ante todo, a que se hagan, ¿qué, hermanos? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente de toda piedad y en toda piedad y honestidad. Entonces, hermanos, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 1 y 2, nosotros encontramos diferentes tipos de oraciones. Como nos dice aquí el apóstol Pablo, primero encontramos, hermanos, rogativas, luego encontramos oraciones, luego peticiones y acciones de gracias, ¿verdad? Por todos los hombres, por los reyes, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. O sea, para que la maldad sea quitada, es lo que está diciendo. Para que la maldad sea quitada, sea desarraigada, pudiéramos decir también, del entorno en que estamos. Entonces, ahí vemos esos 4 tipos de oraciones. Pero de estos 4 tipos de oraciones, hermanos, que nos menciona o que nos presenta el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 5, lo que estamos hablando es de las rogativas, o sea, de la petición, de la oración que tiene un ruego o que tiene una súplica. Esa es la lamentación. La oración que tiene un ruego, la oración que tiene un dolor y la oración que tiene súplica. Entonces esas son las rogativas. Es decir, hermanos, que este tipo de oración es una oración a la que Dios nos invita, que nosotros debemos de estar llevando a cabo. Y es un tipo de oración con un llanto como aquel que está de duelo, hermanos. ¿Ha oído usted llorar a alguien cuando se le ha muerto un familiar? Tremendo, ¿verdad? Hermano, llora de una forma despavorida, llora de una forma inconsolable, ¿verdad que sí? Cuando a alguien se le muere un familiar y ese familiar es cercano, ese familiar es tan amado, hermanos, yo he visto personas llorar. Pues así se nos dice que nosotros debemos de hacer rogativas, como alguien que está en un llanto, pero que está en un llanto como que está en un duelo, que experimenta, hermanos, un dolor, que experimenta un ardor, que experimenta un profundo quebranto en su corazón, que tiene un dolor hondo. Yo creo, hermanos, que más de alguna vez usted ha llorado de esa manera. Yo he llorado de esa manera más de alguna vez en mi vida, con ese dolor, con ese lamento, con ese profundo y hondo, hermanos, dolor. Yo he llorado, yo sé que usted ha llorado también más de alguna vez en su vida como creyente. Ese dolor profundo por la pérdida de alguien importante, valioso para su corazón. Así es el tipo de rogativa a la que el apóstol Pablo nos invita a cada uno de nosotros a que hagamos
a que lamentemos por causa del pecado, hermanos, que nos rodea, del entorno. Entonces, hermanos, la pregunta que viene en esta noche para cada uno de nosotros es: ¿seguiremos siendo indiferentes? ¿Seguiremos siendo como los corintios, que en vez, hermanos, de lamentarse, ellos estaban orgullosos, ellos estaban altivos, estaban arrogantes, estaban hinchados? ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Seguiremos siendo indiferentes? ¿Seguiremos siendo insensibles, amados hermanos? ¿O la iglesia en general seguirá siendo así? A menos, hermanos, que nos lamentemos, Dios no hará nada. ¿Verdad que sí, hermano? Como hemos visto en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo, hermanos, se lamentaba, venía, lloraba con profundo dolor delante del Señor. ¿Y el Señor qué hacía? Actuaba, ¿verdad que sí? El Señor quitaba el mal de su pueblo. El Señor respondía. El Señor oía el clamor de su pueblo y actuaba. Pero porque su pueblo no era indiferente, sino que, hermanos, lamentaba y se quebrantaba delante de su Dios. Era sensible al pecado. Pero a menos que nosotros no nos lamentemos, Dios no hará nada. A menos que nosotros no nos lamentemos, Dios no va a parar la mortandad, hermanos, de todo lugar, de este mundo, de nuestro país, de nuestras casas, de nuestra ciudad, de nuestras familias, de las iglesias. Y no va a quitar tampoco la mortandad de los no alcanzados, amados hermanos. Amén. Entonces, hermanos, dos cosas hemos visto en esta noche. La primera cosa que vimos, amados hermanos, es que cuando es tiempo de lamentarnos, si no lo hacemos, es porque estamos envanecidos. Y la segunda cosa, hermanos, que veíamos en esta noche es que cuando es tiempo de lamentarnos y no lo hacemos, es porque estamos envanecidos y además el mal no va a ser quitado, ¿verdad, hermanos? Así que concluyamos, amados hermanos, con esto. Concluyamos con lo siguiente y hermanos, debemos de dejar a un lado nuestro orgullo, ¿verdad que sí, hermanos? Debemos de dejar a un lado ese orgullo, esa hinchazón, esa vanidad, esa soberbia que pueda haber en nuestros corazones. Si usted se identifica con eso, hermanos, Dios nos anima, hermanos. La palabra del Señor nos anima en esta noche a que debemos de dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra carnalidad también, hermanos, porque la carnalidad qué fuerte es, ¿verdad, hermanos? La carnalidad nos anda cada rato pidiéndonos comida, ¿verdad? Si no dejamos de lado nuestra vanidad y nos lamentamos delante de nuestro Dios por las cosas de nuestro alrededor que no están bien, hermanos, Dios no va a quitar, Dios no va a obrar, Dios no va a quitar el mal de en medio de nuestro entorno, hermanos. Amén, hermanos. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿quién se levantará para que la indiferencia al pecado cese? ¿Quién? ¿Quién se va a levantar? ¿Será que vamos a seguir indiferentes, como decía, como los corintios que estaban indiferentes, haciéndose los locos, los de los panes, ¿verdad? Aunque sabían lo que estaba pasando, pero lo minimizaban, lo hacían pequeño y no había nadie que se levantara. Entonces, hermanos, en esta noche la pregunta es ¿quién se levantará para que la indiferencia al pecado cese de todos nuestros entornos en que nos movemos? Que termine de una vez esa maldad, ese pecado, hermanos. Para que nuestro Dios soberano cese la mortandad de en medio de su pueblo. Habrá aquí, hermanos, en esta noche un Fines, un oráculo que se levante en su casa, que se levante en la iglesia también del Señor, que se levante en la ciudad, que se levante en el país, en la nación, que se levante, hermanos, hacia otros continentes y sienta el dolor por los no alcanzados. ¿Habrá alguien aquí, hermanos, que se identifique como un Fines, como un oráculo? Mire
Números capítulo 25 y 1, con esto quiero cerrar. Números capítulo 25, si me acompañan al libro de Números capítulo 25 y versículo 1 en adelante. Números 25, capítulo 25, del 1 al 12, al 13, vamos a leer. ¿Quién era este Fines del que estamos hablando aquí? Dice, versículo 1 dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó, dice, ¿a qué, hermanos? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Y qué pasó, hermanos? El furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará ¿de quién? De Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel, dice, vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vio Fines, hijo de Eleazar, dice, hijo del sacerdote Aarón. ¿Y qué hizo, hermanos? Se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, dice, al varón de Israel y a la mujer. ¿Por dónde, hermanos? Por su vientre, dice. ¿Y qué pasó, hermanos? Cesó la mortandad de los hijos de Israel. Versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000, hermanos. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo, dice, celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cuántos Fines se van a levantar en esta noche, hermanos, para estar del lado del Señor, por el celo del Señor? ¿Cuántos Fines, hermanos? Yo quiero ser uno, hermanos, amén. No sé usted, yo creo que usted también. Queremos ser, hermanos, de esos que se levantan por el Señor, de esos que, hermanos, no están envanecidos, de esos que no están, hermanos, hinchados, orgullosos, sino que al contrario, estamos humildes y estamos, hermanos, con lamento, con dolor en nuestro corazón, al ver, hermanos, cómo el pecado que nos acecha, hermanos, y sus consecuencias, hermanos, nos quiere atacar, nos quiere abordar, hermanos. Por eso, hermanos, en esta noche vamos a orar. Yo le invito a que tengamos unos minutitos de oración. Tenemos tiempo. ¿Qué tal si tenemos unos par de minutitos de oración? Yo invito a mis hermanos músicos que puedan venir y que podamos orar. Yo no sé si usted, hermanos, quiere ahí donde está, hermanos, arrodillarse o quiere estar sentado, como usted quiera, pero si usted quiere arrodillarse, yo lo invito a que podamos tener un tiempo de oración. ¿Cuánto queremos, hermanos, en esta noche orar y lamentarnos delante del Señor? Que haya un dolor profundo, un dolor, hermanos, hondo en nuestro corazón, hermanos, por el pecado y por las consecuencias del pecado en todos nuestros entornos donde nos movemos. Así que yo quiero invitarlos, vamos a orar. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida.
Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.